Mi nombre es Federico Carvalho Cocho y les voy a hablar sobre el texto científico. La comunicación se encuentra en todos los rincones del mundo. Hay algunas que se comunican por señas, oralmente o por escrito, que es otro tipo de texto. Hay un gran esfuerzo por desarrollar profesionales con un vasto conocimiento en las habilidades comunicativas. Estas son tan importantes como la experiencia o lo que se aprenda pues o la teoría de la carrera pues en la que se esté desarrollando en el mundo de la ciencia. Hay una gran preocupación ya que las habilidades comunicativas no están tan presentes en los profesionales, así que por esto las universidades y todos los colegios pues o donde quieran proveer de información a la gente están tratando de brindar muchas habilidades comunicativas. Para desarrollar un texto científico nos debemos de hacer preguntas fundamentales como ¿qué se comunica? En esta pregunta lo que vamos a hacer es que vamos a comunicar, o bueno, ¿qué se comunica en un texto científico mejor dicho? Se comunica, se comunican teorías, hipótesis, criterios que se tenga alrededor de un área profesional, bien dicho. ¿A quién y dónde se comunica? Esa es otra pregunta que nos debemos hacer. Se comunica a un interlocutor. Siempre debe tener un interlocutor que reciba la información. Estrategias para la elaboración de textos científicos. Primero está la competencia comunicativa. En esta competencia nos vamos a dar cuenta de las habilidades comunicativas del autor. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a permitir ver cuánto sabe sobre el texto y también nosotros poder ver cuánto sabemos sobre el texto y debemos de plantarlo muy concisamente y muy precisamente para que no hayan enredos. Búsqueda y selección de información. En esta estrategia o en esta etapa de las estrategias vamos a poner la información pues que ya planteamos y los links o bien sea el libro de donde sacamos la información. Esto va a permitir que la gente se pueda meter a investigar o saber más sobre el tema. Representación y elaboración. Acá es donde vamos a elaborar nuestro texto y vamos a permitir que las demás personas lean sobre el texto y aprendan sobre todo lo que hemos hecho ya o todo el tema que planteamos. Y la última etapa es el autocontrol. En el autocontrol nos debemos de hacer una autoevaluación, una coevaluación o algo así por el estilo para desarrollar el texto. Entonces, en el autoevaluación o en la coevaluación nos vamos a dar cuenta de los resultados que llevemos. Los resultados siempre deben de ir subiendo, pues porque la gracia de saber sobre el área, de un área profesional, bien dicho. ¿A quién y dónde se comunica? Esa es otra pregunta que nos debemos hacer. Se comunica a un interlocutor. Siempre debe tener un interlocutor que reciba la información. Esto va a permitir que intercambiemos ideas, que intercambiemos información y dónde se comunica, pues esto depende mucho del área en el que nos estemos desempeñando. ¿Cómo se comunica? En esta pregunta nos debemos de hacer, debe ser, en esta pregunta debe ser cómo se comunica, ¿cierto? Entonces debemos de entender muy bien debemos de saber muy bien sobre el tema. Esto va a permitir que nos desenredemos mucho de lo que estamos diciendo y la gente nos va a poder entender. Debemos tener una teoría muy completa y muy concisa para que la gente no se pierda en lo que estamos hablando. Hay unas estrategias para la elaboración de textos científicos. Primero está la competencia comunicativa. En esta competencia nos vamos a dar cuenta de las habilidades comunicativas del autor. Buenos días, mi nombre es Santiago Bedoya Arango. El día de hoy les vengo a explicar los diferentes tipos de textos científicos que hay.
Como ya lo dije, el texto científico tiene algunos ejemplos en general. Uno de estos es el texto especializado. Este está dirigido a personas con un conocimiento reciente en un argumento en especial. Estos tienen un gran problema técnico y es que su lenguaje es totalmente propio, por lo que solamente puede ser entendido por profesionales. Estos pueden ser monografías, que son trabajos explicativos sobre artes, ciencias, tecnologías, etc. Pueden ser también informes, que son trabajos recogidos y buscan el fin de comunicar un hallazgo en especial al profesional. Pueden ser también artículos de investigación, que son igual que los informes con hallazgos recogidos, pero con un lenguaje de mucho más nivel y que se les envía a las personas para que terminen de complementar su investigación original. Pueden ser también normas como es la Constitución Política de Colombia de 1991, entre otras. Otro texto es el de divulgación. Estos presentan conceptos, que como bien sabemos los conceptos son palabras explicadas, temas explicados, pero con un lenguaje moderado para que todas las personas lo puedan entender y puedan dar su diferente tipo de punto de vista. Pueden ser también hallazgos, que son diferentes informaciones recogidas en una sola. Pueden ser ideas o situaciones que la persona vive y las presenta en un texto científico aparte. Estos son siempre usados para beneficio público y, como ya lo dije, su lenguaje es propio para todas las personas, en la mayoría, y no necesita mucha preparación. El texto para expertos. Este, como bien es sabido, es bastante parecido al texto especializado, pero con la diferencia que siempre es dirigido a profesionales en un ámbito en especial, por lo que se da a entender que esos profesionales deben tener un buen nivel en el contenido que se les hace llegar en los informes, artículos de divulgación, etc. Los textos tecnológicos. Los textos tecnológicos son emitidos a profesionales en los ámbitos de la tecnología. Estos tienen un gran tecnicismo en su lectura, por lo que es más fácil comprender para las personas que tienen un gran nivel alto en la tecnología de sistemas, ya sean celulares, televisores, computadores, etcétera, en algún aparato electrodoméstico o electrónico. A las personas se les hace muy fácil entender estos textos. Estos textos se pueden encontrar en manuales de los diferentes aparatos tecnológicos. El texto didáctico. Estos emiten una información educativa, que son dirigidos a personas que buscan o quieren o pueden aprender en algún estatuto educativo. Estos son dirigidos mayormente a profesores y estudiantes y se relacionan en diferentes ciencias y argumentos, ya con el fin de que son más fáciles de divulgar y enseñar de profesores a estudiantes o de estudiantes a profesores. Estos normalmente se encuentran en universidades, escuelas públicas o privadas, incluso jardines. Los textos para consulta. Los textos para consulta buscan brindar información y aumentar conocimientos. Es decir, como ya lo dije, brindan información, pero también aclaran dudas, divulgaciones o aclaran temas que se buscan en específico en alguna página o libro. Estos normalmente son utilizados también por profesores y estudiantes, pero también son utilizados por profesionales y pueden ser bastante encontrados en atlas, enciclopedias, directorios o diccionarios. Todos estos textos científicos buscan siempre un fin, y es aumentar el conocimiento de la persona y dar a entender lo que se está leyendo. Los médicos, por ejemplo, usan mucho el texto especializado. Nosotros los estudiantes usamos el texto didáctico y el texto para consultar, pero también podemos utilizar los textos tecnológicos si estamos estudiando en algún ámbito de tecnología de sistemas. Buenos días, soy Manuel Hernández y voy a explicarles las características del texto científico. El texto científico tiene unas características muy marcadas que lo diferencian de otros tipos de texto, como son
su confiabilidad, su validez, su claridad, entre otros. Para entender mejor estas características voy a traer a colación el proyecto investigativo de Laura Martínez, estudiante de la Universidad de La Salle de Bogotá, quien cursó el pregrado de licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras. El proyecto investigativo de Laura recibe el nombre de El texto científico como promotor del pensamiento y la lectura crítica. Laura en su proyecto muestra que el sistema educativo actual se está enfocando en la retención de información por encima del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Por esta razón, los estudiantes están llegando con muchos vacíos en cuanto a su pensamiento crítico cuando llegan a la universidad. Esto hace que en la universidad, ya que en los primeros semestres y en general durante toda la carrera se ven muchos textos científicos, los estudiantes, al no estar preparados con un buen desarrollo del pensamiento crítico, suelen chocar al enfrentarse a este tipo de textos. También suelen frustrarse consigo mismos o incluso con la carrera que eligieron. Entonces Laura, al encontrar esta problemática, lo que propone es entender, o más bien conocer cómo es que se están sintiendo los estudiantes de primeros semestres de la Universidad de La Salle al enfrentarse a los textos científicos y qué tan críticos llegan los estudiantes a la universidad. En las conclusiones del proyecto investigativo de Laura se puede evidenciar que los estudiantes llegan a la universidad con muy bajo nivel del pensamiento crítico. Es decir, esto es principalmente por no tener una buena capacidad de lectura o unos buenos hábitos de lectura. Principalmente por no tener un ejemplo lector, ya sea una madre, un padre, un tutor o cualquier otra figura de autoridad que les desarrolle o les muestre la lectura como algo entretenido o algo útil o algo pues que pueda afianzar su proceso con la lectura. La otra cosa que descubre Laura en su proyecto es que los estudiantes se sienten muy frustrados y muy asustados, comenta ella en el proyecto, al enfrentarse a estos textos. Bueno, en el marco teórico de Laura se encuentran distintas definiciones de las cuales ella se apoya. Por ejemplo, la de Jankiewicz, quien en su artículo del 2008, Algunas características de la retórica y el texto científico, muestra que el texto científico se caracteriza por tener un lenguaje científico. Jankiewicz define el lenguaje científico como una comunicación que existe entre dos o más personas tratándose de un universo científico. Él aclara que el lenguaje científico puede ser más técnico o menos técnico dependiendo de si se encuentran dos o más especialistas del área científica conversando de este tema, o si por el contrario se trata de uno o más especialistas en el área científica hablándole a un público no especializado en este ámbito. Otras características que muestra Jankiewicz en su artículo es que el texto científico debe ser claro, debe ser verificable, objetivo y muy confiable. Para concluir, Laura muestra que el texto científico es sumamente importante para cualquier área del conocimiento. Esto se debe a que el texto científico, al tener información muy válida, permite que en todas las áreas del conocimiento se puedan basar o se puedan sostener de los textos científicos pues de cada área. Entonces, teniendo en cuenta que es sumamente importante la capacidad de leer los textos científicos, también debe ser sumamente importante desarrollar el pensamiento crítico, de modo que podamos
interpretar estos textos que sabemos o que ahora sabemos van a ser útiles para cualquier área en la que nos queramos especificar. Muchas gracias.